Quédate a ver todo el video. Ojo, te advertí, todo el video tiene trampas cazabobo y vaya si caen los bobos. Vamos a ver dos navajas del ejército de Países Bajos, así que vamos a la presentación. ¡Hola camaradas! ¡Muy buenos filos para todos! Bienvenidos a un video más de la lista Navajas y Amigos de 111 milímetros, inaugurando este mes de febrero de navajas de fuerza en el canal de Juan Manuel Sosa Licudis. El turno de hoy es para la navaja de los Países Bajos, para la navaja del ejército de los Países Bajos, que son dos modelos y ya vimos uno, y una de ellas es la predecesora de otra navaja, una navaja muy importante porque inaugura el doble liner lock. Pero ya me callo un rato, nos vamos hasta Buenos Aires a que Mariano nos muestre estas navajas. Así que ya mismo, a ver... Mariano nos está mostrando las dos navajas del ejército holandés. Comenzamos con la DAC 1993, que es basada en una Centurion, pero que se parece a una Adventurer debido al liner lock, ¿no? Que dio el puntapié al liner lock, que después les voy a poner nuevamente el número de patente o pueden verlo en el video. Acá tenemos la hoja grande, destornillador Philip en la parte de atrás, y acá vamos a tener el punzón escariador que no quiere quedarse quieto. Por el otro lado vamos a tener también con liner lock el abre botellas, que tiene un destornillador más robusto y por ello el liner lock le da una ayuda extra. Y acá tenemos el abre latas con un destornillador de 2,5 milímetros. Ahora viene la navaja, la primera navaja que tuvo doble one hand, que es la DAC 2010, que nació en el principio del 2010 y es precursora de la Dual Pro. Acá estamos viendo la hoja dentada con one hand y liner lock, obviamente. Por el otro lado tenemos esta hoja de emergencia que hacía su presentación en esta navaja, también con one hand y liner lock. Seguimos con la parte de atrás, donde vamos a tener un destornillador Philip, a diferencia del sacacorcho de la Dual Pro. Y ahí está el punzón escariador, que acá sí se quedó quieto, no, se mueve. Ahora vamos con el abre botellas robusto, igual que el anterior, también con liner lock. Y finalmente el abre latas con el destornillador de 2,5 milímetros. No tengo número identificador, solamente puedo darle el número de stock de OTAN, que es 5010-17-106-20332. Y ahora sí vamos a tocar el tema de las escalas. Las escalas, por supuesto, son verde en ambos casos. No es la primer navaja de la Fuerza Aérea y de la Armada de los Países Bajos. Sí, del ejército. Antes hubo una que ya la vimos, y si no se acuerdan, vean el video de la Master Craftsman. ¿Qué tiene el escudo? Bueno, ahí está la simbología. Tenemos el león con espada del ejército, tenemos el ancla de la marina y el ave esta que no sé qué sea, que representa la Fuerza Aérea. Si saben qué ave es, me lo dejan en comentarios. Entonces, con esto decimos chao a la DAC, la navaja del ejército de los Países Bajos. Y ahora en la sección precio, y solamente conseguí en eBay una DAC a $185. Para la semana que viene vamos a tener la GAC,
la navaja del ejército alemán. Y la vamos a tener en dos versiones, que una nos muestra Aitor y la otra José Calderón. Así que si quieren mandar fotos o algo, ya lo saben, al mail. También me pueden mandar, ahora vienen los cortos de navaja y de colección. Así que me lo pueden mandar a navajayamigos@gmail.com. Y con esto vamos cerrando la persiana. Muchas gracias a los suscriptores que salen ahora en los créditos finales. Se vienen las direcciones de redes sociales. Que anden todos bien y no olviden, siempre hay algo más. Como les dije, hay que ver los videos hasta el final. Pero hoy no va a ser trampa cazabobo. Va a ser información adicional respecto a la patente. A ver, recordemos que uno veía en la parte de atrás de la hoja la inscripción DGM 930 5297 y también les había mostrado el document DE 50952 0529 7U1. Bueno, y lo que me encontré es que la patente venció el 30 de abril del 2003. Así que esa es la información extra. Probablemente esta fecha de vencimiento de la patente sea la fecha límite donde se inscribió en la hoja de la navaja del soldado de Países Bajos la leyenda esta. Y ahora sí, ¡chao! Down.